¿Cómo podemos representar lo que tenemos habitualmente en un centro de datos moderno? Lo que habrá en casi cualquier sitio hoy en día es una mayoría de servidores virtuales. Estos servidores estarán soportados por una granja de hosts físicos, que son los que realmente tendrán los recursos para correr esa granja virtualizada. Estos servidores estarán conectados por una infraestructura de comunicaciones con un repositorio de datos común. Entonces, esta organización hará que trabajemos con lo que podríamos llamar tres capas más uno, ¿no? Se habla de la arquitectura de tres capas, en las que tenemos los datos como una de las capas, las comunicaciones como otra de las capas, el cómputo o los servidores como la tercera capa, y después tenemos la capa que se lleva toda la atención en estos días, que es la capa de virtualización. Esto exige que trabajemos con diversos niveles de complejidad. El primero es el de los datos. Aquí tenemos diferentes cabinas, protocolos, fabricantes, tipos de discos, velocidades, tamaños, crecimientos, una complejidad bastante grande. Luego tendremos la parte de comunicaciones, donde tenemos que decidir si nos vamos a comunicar por Fiber Channel, por iSCSI, los protocolos. Tenemos un montón de variables que tener en cuenta. Y todo esto, al estar interconectado entre sí de formas redundadas, hace que la criticidad de dimensionar bien un proyecto y de hacerlo realmente bien sea muy alta. En la parte de servidores tenemos lo que es nuestra capacidad de computación. Entonces allí tenemos que pensar bien qué tipo de recursos vamos a tener, cuántos servidores vamos a comprar, cómo los vamos a instalar, qué sistemas operativos, cuánta memoria. Vamos a tener que dimensionar esto para trabajar de acuerdo a nuestras expectativas de virtualización. Entonces a todo esto, además, lo tenemos que acompañar por una quinta capa, que sería la capa de gestionar todo esto. La gestión es muy importante. Si tenemos que gestionar o trabajar con tres capas físicas por debajo más la virtualización, el poder gestionar todo esto de una manera más o menos unificada nos aportaría un gran valor. Pero ¿qué es lo que está pasando en el mundo de la tecnología para que todo esto sea puesto en duda y en todos sitios estemos buscando alternativas de competir contra esta complejidad? Esto es el escenario 1. El escenario 2, como todos sabemos, está siendo invadido por las nubes. Si nosotros pensamos que aquí en el escenario, en cualquiera de los escenarios, lo que al fin y al cabo nosotros tendremos son aplicaciones que están corriendo sobre la infraestructura que sea, nosotros vamos a tener nuestro CRM, nuestro ERP, una base de datos, vamos a tener una página web, vamos a tener X sistemas empresariales, aplicaciones muy específicas, sistemas de cualquier tipo de necesidad que tengamos en una empresa. Esas aplicaciones son a las que nosotros tenemos que dar servicio con la infraestructura que sea. Si por otro lado comparamos la facilidad que tenemos ahora para realmente suscribirnos a un servicio en la nube y decirle, quiero que me publiques mis aplicaciones y me des los recursos y me da absolutamente igual cómo te lo montes, la diferencia que tenemos en cuanto a facilidad de gestión y tiempo dedicado realmente a lo que es nuestro core de negocio o lo que hace que seamos más productivos como empresa y como negocio es bestial. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para los diferentes actores en el negocio la aparición de las nubes? Para el que nos da el servicio de la nube, sus sistemas están basados en racks con máquinas que están interconectadas. A nosotros como usuarios nos da igual qué es lo que tenga montado nuestro proveedor de la nube mientras nos esté dando el servicio que necesitamos. Nosotros vamos a poner nuestras aplicaciones, vamos a pedir unos recursos. Si necesitamos más, el proveedor de la nube nos dará acceso a más recursos que son uniformes y que son
muy flexibles y fácilmente escalables. Por otro lado, desde el punto de vista del usuario o la empresa que necesita esto, lo que vamos a tener para gestionar estas infraestructuras es normalmente una única consola de gestión a la que accederemos por un simple navegador web y allí diremos, quiero el servicio 1, necesito computación por X valor, necesito disco, necesito que esté conectado de una determinada manera y necesito una fiabilidad o una redundancia X. Hacemos un clic, creamos todo esto y ya lo tenemos y podemos explotarlo con nuestras aplicaciones. Si queremos más de esto, lo único que tenemos que hacer es duplicar este procedimiento o multiplicarlo por la cantidad de instancias que tengamos que correr. Entonces, si comparamos este escenario del negocio tradicional del centro de datos con lo nuevo que tenemos en la nube, ¿cuáles son los pros y los contras? ¿Cuál es la situación que nos encontramos? Primero, que tenemos costes crecientes. Es mucho más caro mantener una infraestructura dividida en 3 capas más la virtualización por separado que simplemente contratar algo como un servicio a un proveedor en la nube. Otra cosa que tenemos que está directamente relacionada con esto es la complejidad. Y complejidad no es simplemente que esto sea más complicado de montar, sino que también es más difícil conseguir perfiles de gente que lo pueda crear, es más difícil y más costoso conseguir gente que lo pueda mantener, o es más difícil y más costosa la relación que tenemos con nuestros proveedores externos para que nos gestionen todo esto en nuestra propia casa. Además, tendremos menor capacidad de innovación. Esto es porque tendremos más inercia tecnológica. La inercia es que nosotros, si realmente vamos a crear un proyecto, compramos la infraestructura necesaria, la montamos y la ponemos a punto para dar servicio a determinadas aplicaciones o necesidades del negocio, ya luego tenemos que estar cruzando los dedos para que todo siga su curso y que lo que nos sirve hoy nos sirva para dentro de 6 meses o un año. Esto nos reduce mucho nuestra capacidad de innovación. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver cuáles son las virtudes que ya querríamos para nosotros mismos que tiene la gestión de estos centros de datos en la nube. En primer lugar, tenemos que los costes son más reducidos. Dentro de los costes tenemos no solamente los costes de adquisición de cierta infraestructura que ya no necesitamos, sino que también tenemos que pensar en la cantidad de roles o personas que habitualmente gestionamos en nuestro centro de datos, de gente que tiene que saber de determinadas tecnologías. Nosotros aquí en la nube vamos a hacer un point and click para crear los servicios. Otra de las razones que hacen que la nube nos aporte mucho valor y que sea el hot topic del momento, que todo el mundo esté pensando en esto, es la adaptabilidad a los cambios en la demanda. Cuando tenemos una infraestructura basada en nuestro propio centro de datos con todos estos equipamientos que estuvimos mencionando, vamos a tener que dimensionar para poder acoger los picos y vamos a estar desaprovechando nuestra capacidad cuando estemos en una situación de demanda media. Entonces esto, al llevarlo a la nube, ya no es problema nuestro, es problema del proveedor que nos va a dar el servicio. Y dentro de estas ventajas que tiene la nube, tendremos una altísima flexibilidad, es muchísimo más rápido de hacer cambios y adaptarnos a la demanda real que puedan tener nuestras aplicaciones y es muchísimo más rápido todo. Tenemos una velocidad de reacción en base a esta flexibilidad que decíamos que alinea de una forma muchísimo más adecuada nuestra capacidad de brindar servicio con las necesidades concretas de los negocios, que si volvemos a pensar en qué hay detrás de todo esto, vemos que la cuestión es aplicaciones que están corriendo donde sea para dar servicio a nuestra empresa, a nuestros usuarios y a nuestros clientes. Pero como no todas las nubes son celestes,
también tenemos algunos nubarrones, algunas nubes negras y algunas cosas que pueden no ser positivas en todos los casos con respecto a llevarlo todo a la nube. ¿Cuáles son los problemas a los que nadie quiere tener que enfrentarse o que en todo caso prefiere minimizar? Tenemos cierto grado de dependencia. Dependemos de un proveedor externo que nos tiene que hacer casi todo. Tenemos también una cuestión de escala dentro de esta dependencia. Si esto es el proveedor de los servicios en la nube, nosotros pasamos a hacer esto para esa empresa, que puede ser un Amazon, puede ser un Google, puede ser Microsoft. Son empresas que se aprovechan de unas economías de escala que son lo suficientemente grandes para beneficiarnos económicamente, pero también nos hacen ser cada día menos poderosos y más dependientes. Esta nueva dependencia de estos grandes proveedores de servicios en la nube tiene impacto en temas normativos, tiene impacto en la propiedad intelectual que podemos mantener en nuestra propia empresa. Tenemos que obedecer a las reglas y también es un riesgo tener cada vez menos control de lo que nosotros sabemos hacer para que funcionen los sistemas de nuestras empresas. Y todo esto, además, en un mundo en el que participan los fabricantes históricos de tecnología, de hardware, en el centro de datos, hace que se esté viendo una reacción por parte de estos llamada tendencia a la hiperconvergencia, que es tratar de unir las ventajas que tenemos en la gestión de los sistemas tan dinámicos y flexibles y económicos que nos otorgan las nubes, pero en nuestro propio centro de datos para mantener el control y para tener una potencia estratégica que muchas veces el depender de la nube gestionada por terceros nos hace perder. Gracias por haber visto este vídeo. En el próximo vamos a profundizar un poco sobre cómo se componen las soluciones de hiperconvergencia que están saliendo al mercado por parte de diversos fabricantes y vamos a ver qué beneficios traen a nuestras necesidades de negocio.